le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho que iba a ser el padre de una gran nación, que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Antes le había dicho: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Está ahí en Génesis 12:1. Pero ¿cuál es la enseñanza principal aquí en este pasaje? Es la respuesta que Dios les da tanto a Abimelech, el rey de Gerar, como al propio Abraham. Al primero, es decir, a Abimelech, Dios pues primero le manda ese sueño, si no le permitió pecar realmente. Y gracias a que Abimelech se arrepintió, Dios, o a que Abimelech hizo caso en el sueño que Dios le manda, pues Dios lo premia, ¿no? o le sana a su esposa y a sus siervas. En el caso de Abraham, no nada más Dios le devolvió a su esposa, ¿no? Sino que además le tuvo muchos regalos, vacas, ovejas, todo lo que acabamos de leer. Y en el caso de Abimelech, pues como les decía, él fue perdonado porque realmente no llegó a cometer el pecado. Así es Dios también, que luego nos alerta. Estamos por ahí teniendo malos pensamientos y a través de su espíritu nos dije: hey, acuérdate que esto no le agrada a Dios. Y a través de este sueño le hizo ver a Abimelech que no estaba bien. Pero gracias también a la oración de Abraham es que Dios le devuelve la salud tanto a Abimelech como a su esposa y hasta a sus siervas. Si bien es cierto que Abimelech le reclama seriamente a Abraham: ¿por qué me haces esto, no? Pero también estuvo dispuesto a escuchar sus razones que tuvo para mentirle. Como dice ahí, Abraham aparentemente se valió de una mentira. Y digo aparentemente porque lo acabamos de leer, en realidad no era una mentira, porque sí eran hermanos. Sara era hija de su madre, más no de su padre, ¿no? En ese entonces Dios sí permitía ese tipo de casamientos. Después ya cuando en el Levítico se prohíben este tipo de casamientos, pero mientras sí les era permitido. Así es que no, realmente no mintió, aparentemente era una mentira. Pero todo esto fue posible gracias a que ambos estuvieron dispuestos a escuchar, ¿no?, las razones que uno con otro tuvo, ¿no? Ahí hubo una comunicación, una recepción y escuchar uno al otro, ¿no? Y sabes, el hecho de que Abraham haya ocultado a que Sara era su esposa convence al rey, ¿no?, de que tuvo sus razones. Y lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Que ambos estuvieron dispuestos. Verán, todo esto fue posible pues gracias a que se escucharon atentamente, pero ambos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Abimelech, en el momento en que Dios a través del sueño le manda, dijo: no la voy a tocar, e inclusive le dice a Dios: no la he tocado. Y Dios le dice: por eso, porque no la has tocado, te ordeno esto. Y estuvo dispuesto a obedecer y a devolverle la esposa. Él, como rey de ese lugar, pudo haber dicho: yo soy el rey, aquí hago lo que se me da la gana y me quedo con Sara, ¿no? Pero no, estuvo dispuesto a obedecer. Y Abraham también estuvo dispuesto a obedecer a Dios desde mucho antes, cuando Dios le dijo que dejara la tierra de sus parientes, de sus padres, ¿no? Vamos al tercer punto de la clase y último, el puente más importante. Y vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 14. Leemos esa escritura muy animante que dice así:
no se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Una gran promesa de Jesús. Qué animante, hermanos, amigos, ¿no les parece? Es una gran promesa de Jesús. En esta escritura que acabamos de leer dice que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, discípulos o no discípulos, tenemos la oportunidad un día, cuando Jesucristo regrese, de ir junto a Él. Y dije, tenemos la oportunidad. No dije tenemos la certeza, ¿verdad? Él nos tiene preparado, lo acabamos de leer, un lugar junto a su Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Te anima eso? Amén. Amigos que hoy nos acompañan, ¿qué necesitamos hacer para ganarnos ese lugar? Seguir a Cristo. ¿Qué necesitamos? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿Seguir a Cristo? Él ¿Quién? es el camino, la verdad. Exactamente de eso estamos hablando, pero lo acabamos de leer. Dice: crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Pero, sin embargo, todos hemos leído, hemos escuchado y se nos ha enseñado aquí en la sana doctrina que no basta con creer en Dios, ¿verdad? No basta con creer en Jesús. Además de creer, necesitamos, ¿qué, hermanos? Obedecer sus mandatos, ¿verdad? ¿Y cuáles mandatos? La Biblia. Todos sus mandatos, ¿verdad? No unos sí y otros no. Porque en realidad, amigos, hermanos, nos conviene obedecer todos. A veces tomamos nada más los que nos conviene obedecer y otros que no nos agradan tanto, pues no los obedecemos. Pero en realidad nos conviene obedecer todos, porque por algo Dios nos dejó aquí en su palabra, para que los obedezcamos. ¿Qué estaba pasando con estos dos hermanos de la reflexión inicial que leímos al principio? Tuvieron un conflicto por un malentendido allí, que era un pequeño malentendido, pero como no lo arreglaron, ese malentendido los llevó a distanciarse completamente, ¿no? Fue creciendo hasta que se convirtió en un conflicto mayor. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado a ti, hermano, amigo? ¿Te ha pasado algo similar en tu casa tal vez? Sin Dios sin duda nos pasa muy frecuente que tal vez alguien por distracción o aquí dentro de la iglesia puede pasar, no te saluda y tú se lo tomas a mal. ¿Cómo te sientes? Ay, este hermano no me quiso ni siquiera saludar. Y a lo mejor no sabes que en ese momento va tan distraído, pensando en otras cosas, no sé, qué sé yo. ¿Qué debes hacer, hermano? Pues si él no te saluda, ve tú y salúdala. Pero no te llenes de malos pensamientos. Ay, algo trae actitudes contra mí. Pero en casa, de repente, tu propia familia puede hablar mal de ti, o de tu esposa, o de tus hijos. ¿Y cómo reaccionas? Si somos honestos y nuestra naturaleza no es tan buena, reaccionamos con enojo, ¿sí o no?
y nos llenamos de resentimiento contra ese familiar que a veces nos lleva inclusive a distanciarnos, y a hermanos que se dejan de hablar por años, o padres e hijos que se distancian por situaciones que a veces no estamos dispuestos a platicarlas, a escuchar. Pero no, entra el orgullo, entra el rencor, el odio, y eso, lejos de buscar una solución, ¿qué pasa? Crea barreras infranqueables, que a veces ya son verdaderamente infranqueables. O sea, es una separación total. En el caso de los matrimonios, un divorcio definitivo donde ya no hay vuelta atrás. Y sin Dios es fácil llegar a eso. En el caso de los hermanos que estaban, el hermano menor, primero con su máquina, no sé de qué manera, desvía la causa del arroyo y pone el arroyo entre una granja y otra para que ya pinta, como quien dice, su raya, ¿no? Y en el caso del hermano mayor, estaba dispuesto a crear una cerca que ya no quería ni verlo. Pero, ¿sabes? Así somos muchas veces. Difícilmente podemos reconstruir esa relación de hermandad, de amor, porque puede más nuestro orgullo. Sin Jesús es fácil que podamos caer en esa situación. Necesitamos la ayuda de Dios, de Jesús, para reconstruir nuestras relaciones. Mi esposa y yo, y estoy seguro que muchas parejas aquí, hay diferencias. Entre mi esposa y yo hay diferencias, pero esas diferencias no nos distancian. ¿Gracias a qué? A que conocimos el amor de Dios, el amor de Jesús. Amén. Si no hubiéramos conocido de Dios, seguramente ahorita ya no estaríamos juntos, y aún seguimos con diferencias, pero eso no nos distancia. Platicamos y solventamos nuestras diferencias, pero solo con la ayuda de Dios. Sin Dios no es posible. ¿Quién es ese carpintero? Ese carpintero es Jesús. Solo si nos acercamos a Jesús podemos tener relaciones personales armoniosas. El puente más importante es Jesús. Jesús es el puente es el único que nos puede llevar con Dios. Lo acabamos de leer en Juan, el Evangelio de Juan, en el 14, en el versículo 6. Ese puente que nos puede llevar con Dios, hermanos, amigos, es Jesús mismo. Ningún otro puente puede ser más importante que Jesús. Ese puente es Jesús mismo. Amén. Muchas gracias, es lo que quería compartirles.